Bueno, como todos los 8M, como decíamos recién con Gaby Bruno, se va a marchar, las mujeres van a marchar en todo el mundo, y por supuesto en Argentina, con una particularidad. Siempre hay situaciones, un contexto que pone en relieve y pone en la agenda problemáticas más puntuales a la hora de marchar cada vez que se movilizan las mujeres del 8M. Y me parece que esta vez lo que se dijo muy equivocadamente, muy mentirosamente, muy maniqueamente en Davos por parte del presidente Javier Milei va a estar ahí, o por lo menos como una constante a la hora de reclamar en contra de los discursos discriminatorios, en contra de los discursos mentirosos, estigmatizantes y peligrosos, porque como decíamos con Gaby recién también en la charla anterior, hay un contrato social que en el trazo grueso se fue respetando desde la recuperación de la democracia hasta acá, y que empieza a tener, algunos sectores empiezan a intentar fisurar, horadar a través de, en muchos casos, ideas falsas y a través de un discurso muy violento. Ellos llaman la batalla cultural, que no es otra cosa de incorporar un discurso de violencia y de mentiras o de verdades a medias sobre una población que está reclamando por sus derechos hace mucho tiempo. Para quien no lo sabe, el presidente Milei en Davos, en la cumbre de Davos hace algunos días, habló de homosexuales enfermos, violadores, pedófilos, un largo etcétera de barbaridades que en otro momento de Argentina hubiésemos tenido otro tipo de profilaxis para enfrentar este tipo de discursos, pero como se suele decir en este clima de época, lamentablemente están teniendo mayor presencia y muchísimas veces repercusión positiva, entre muchas comillas, en muchísimos medios de comunicación inclusive. Dicho todo esto, no hablo más y la presento a nuestra querida columnista que se suma a este ciclo de Zona Crítica, María Luisa Cololelli. Corito, ¿Cómo va? Gracias, Héctor. Muy buenas noches para todos y para todas. Efectivamente, este sábado 8 de marzo se conmemora una nueva fecha en relación con el Día Internacional de las Mujeres en todo el mundo. Esta fecha vamos a recordarlo porque me parece que vale la pena. Recuerda que en 1908 en Nueva York 129 mujeres fueron asesinadas en un incendio que se produjo en una fábrica donde allí trabajaban. Estas mujeres estaban reclamando mejores condiciones de trabajo, horas justas de trabajo y un salario también justo en relación con el salario que tenían los hombres. Luego, con los años, la fecha se instauró como el Día Internacional de la Mujer en 1975 y desde entonces las batallas de las mujeres nunca han cesado, primero por el derecho al trabajo, también por el derecho al voto, luego por los derechos al acceso a los métodos anticonceptivos, que fue la segunda ola del feminismo. La educación superior. La educación superior, por supuesto, poder trabajar y poder estudiar. Es decir, las herramientas principales de tener autonomía y no depender ni del padre, ni del hermano, ni del esposo. Esas han sido las batallas que han regido, digamos, el movimiento de mujeres, por lo menos a lo largo del siglo XX. Y en este contexto, como bien vos lo decías, nos enfrentamos a una situación, a un contexto muy adverso en relación con los derechos de mujeres y disidencias por las políticas que lleva adelante el gobierno nacional en materia de ajuste. Este ajuste que supone la reducción del gasto público en pro del superávit fiscal supuso, entre otras cosas, la reducción del trabajo y del empleo en la órbita pública. Sabemos que muchos organismos públicos han desempleado a miles de trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, en ese mismo panorama, no hay que dejar de mencionar que el 23 de marzo va a vencer la prórroga de la moratoria jubilatoria. ¿Eso qué va a significar? Que 1 de cada 10 mujeres se va a poder jubilar, las otras 9 no. ¿Por qué? Porque no reúnen los 30 años de aporte. ¿Y por qué no reúnen los 30 años de aporte? Porque han trabajado en la informalidad. Han trabajado como empleadas domésticas o como... Solamente ese dato es del universo de mujeres, no en el global, hombres y mujeres.
En varones... Porque la moratoria jubilatoria también alcanza los Claro, varones, ¿no? en varones son 3 de 10. Y en mujeres va a ser 1 de 9. Es decir, el 90% de las mujeres no se va a poder jubilar por esta situación. Es decir, el trabajo sigue siendo una variable de desigualdad entre varones y mujeres. Nos guste o no nos guste, ese es un dato de la realidad, y las medidas del gobierno nacional lo que hacen es agudizar esa diferencia. Por estas razones, y también a la luz de estos discursos discriminatorios y odiantes, que tienen como correlato, por ejemplo, actos violentos y ataques violentos en la práctica. Luego del discurso que pronunció el presidente de la Nación en Davos, a los pocos días, el 29 de enero, en Cañuelas, una localidad de la provincia de Buenos Aires, se produjo un ataque a una pareja de mujeres lesbianas que afortunadamente junto a su hija pudieron salir ilesas de esa situación. Por el solo hecho de ser lesbianas, su nombre muy cercano a de esa localidad las venía hostigando desde el año 2022. Esto ya había sucedido el año pasado también en una pensión. En una pensión de la ciudad de Buenos Aires, de 11 creo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, no deben ocurrir crímenes por el hecho de ser primero mujeres y luego y también lesbianas. Lo que pasa es que te lo habilita la autoridad máxima política del país. Ese es el riesgo que corre, claro, se corre con el discurso. No son discursos que quedan en la nada o discursos que no tienen ningún tipo de efecto en la realidad. Cuando obviamente si la mayor autoridad de un país esgrime este posicionamiento en relación con las disidencias y las mujeres, luego la sociedad también toma eso como propio. También tenemos que recordar que desde el inicio del año, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 27 de febrero de este mismo año, se produjeron 52 femicidios en Argentina. Es una tasa de un femicidio cada 27 horas. Es mucho. Podemos decir, bueno, es menos o es más que el año pasado. Es más que el año pasado, pero a mí, en general, cuando hablamos de femicidios, me parece que los números a veces suelen ser un poco fríos, ¿no? Estamos hablando de vidas, de personas y de que el femicidio, además, es algo que se puede prevenir y evitar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, las víctimas realizaron la denuncia y si no la realizaron, algún tipo de comentario, algún familiar, algún vecino, en la escuela, en algún lugar, alguien pudo haber advertido algo. Si el Estado se retira de las políticas de prevención, realmente las mujeres se encuentran en una situación de desamparo total. Y ahí hay un dato que también de esas 52 estamos hablando de la peor consecuencia. Por eso. No, en el medio te queda toda una cifra negra o gris de tentativas de femicidios, violencia con lesiones graves, gravísimas o leves, de violencia contra la mujer, que bueno, que obviamente el dato que se toma es el más duro y el más trágico, que es el fallecimiento por la violencia o lo que se llama el femicidio. Colito, ¿algo más para agregar sobre el 8M? El 8M, este sábado en la convocatoria es a partir de las 17:30 en la Plaza del Soldado, aquí en la ciudad de Santa Fe. Se marcha hacia la Plaza 25 de Mayo, donde se va a realizar el acto central. Allí se va a leer un documento muy categórico en contra de las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, también algunas cuestiones relacionadas con el gobierno provincial. Los colectivos van a ser gratuitos desde las 16 hasta las 22 para aquellas personas que se quieran trasladar. Y si el tiempo no acompaña porque acontece una lluvia o alguna tormenta muy grave, todas las actividades se trasladan hasta el lunes 10 de marzo. Lunes 10 de marzo. Lunes 10 de marzo. Bueno, sería bueno también, piola, marchar con lluvia, con este calor. Bueno, si está previsto así. Este calor está tremendo para marchar, ducharse. Pero bueno, la lucha lo amerita. Dale, gracias, Colo. Por favor. En un ratito hablamos de La Sobrina, que se reestrena en la 3068. Antes vamos a hablar con Miguel Peralta sobre la geopolítica y Argentina en ese gran despelote que es el mundo. Ya venimos.